siempre me pongo a pensar, yo no sé si usted se pone a pensar sobre estas cosas, pero siempre me pongo a pensar, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? El día de ayer celebramos el cumpleaños de uno de mis nietos y estábamos sentados mi esposa y yo mirando a toda la familia. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué Dios es tan bueno cuando nosotros no lo merecemos? ¿Por qué Dios es tan bueno con nosotros cuando nosotros muchas veces le faltamos a Dios, le ofendemos a Dios, lo cambiamos por un plato de lentejas y hacemos tantas cosas que a Dios no le agradan, que a Dios no le gustan? Sin embargo, Dios está ahí y Dios es bueno y Dios como que no mira lo que nosotros hacemos. Y yo pienso que sí lo mira, pero su corazón está tan lleno de gracia, tan lleno de amor por nosotros, que Él nos sigue amando a pesar de todas las cosas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios nos sigue amando a pesar de todas las cosas. Voy en esta mañana a compartir con ustedes un tema titulado La gracia y la verdad. Dicen que alguien escribió esta historia por ahí, por supuesto ficticia, y dicen que un hombre muy devoto, muy cristiano, se murió y vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo. Así creo yo, hermano, que los ángeles vienen por nosotros y nos llevan al cielo. Mi papá se despidió de nosotros un viernes y un sábado en la mañana se fue. Y yo siempre pienso que los ángeles vinieron y se lo llevaron. No sé cómo piense usted, así pienso yo. Pero esta historia dice que este hombre devoto, cristiano, creyente, murió y vinieron los ángeles y se lo llevaron al cielo. Cuando llegó al cielo había una puerta bien grande de oro, con muchos diamantes. Y los ángeles tocaron la puerta y abrió San Pedro con 2 guardias a su lado. Y le dijo a los ángeles: San Pedro, ustedes pueden pasar. Tú te quedas aquí, le dijo al que venía, al que se murió. Tú te quedas aquí. Tienes que contestar algunas preguntas primero antes de entrar al cielo. Y me tienes que contar las buenas obras que hiciste. Y necesitas una calificación de 100 puntos para poder entrar. Oiga, el hombre se puso serio. Él creía que iba a entrar sin problema. A ver, dime, cuéntame cuántas obras buenas hiciste. Oh, el hombre luego se puso. Mire, don Pedro, le dijo, yo viví 50 años con mi esposa y le fui fiel toda la vida. Le fuiste, dice San Pedro, 50 años con tu esposa y le fuiste fiel. 2 puntos, apúntale. 2 puntos. Dijo él, ¿2 puntos? Sí, 2 puntos. Pero continúa. ¿Qué obras buenas hiciste? ¿Qué más hiciste bueno en la tierra? Oh, dice, no, yo era fiel en la iglesia. Yo daba mis diezmos, yo llevaba mis ofrendas y además fui diácono en la iglesia. Ok, diste tus diezmos, diste tus ofrendas, fuiste diácono. 3 puntos, apúntale ahí. 3 puntos, dijo él. Sí, y 2 que llevas son 5 puntos. Llevas 5 puntos. Acuérdate que necesita 100 puntos para entrar. Y entonces dice San Pedro, continúa. ¿Qué más cosas buenas hiciste? El hombre se pone a pensar, oh, yo di mucho dinero a los orfanatorios. Enviaba dinero a los orfanatorios e hice muchas obras de caridad. Ok, dice San Pedro, hiciste muchas obras de caridad y diste mucho dinero a los pobres o
a los necesitados. 2 puntos más. 7. No, el hombre inclinó la cabeza, decepcionado, dijo: así no va a poder entrar al cielo, así solamente por gracia. Perfecto, dijo, dijiste la palabra adecuada, esa palabra vale 100 puntos, bienvenido al cielo. O sea que para entrar al cielo, hermano, no es lo que tú hagas ni lo que yo haga, es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es ese amor que Dios nos tiene a todos nosotros, que mira nuestras imperfecciones y aún así nos abre las puertas del cielo. Así que no vaya contando puntos a ver si usted llega a los 100, hermano. Es la gracia de Dios la que nos abre las puertas del cielo. Así es que esta mañana vamos a hablar sobre este tema. El concepto de la gracia muchas veces no se ha percibido en su totalidad con el significado correcto. El concepto es tan grande como tan incomprensible muchas veces, porque uno se pregunta muchas veces: ¿por qué el Señor nos bendice tanto si nosotros somos tan faltosos? Si nosotros somos tan imperfectos. El concepto a veces es incomprensible porque somos en nuestra mente dados a pensar las cosas, racionándolas, yéndonos por la lógica. Y Dios no razona por la lógica. Dios es un Dios lleno de amor por nosotros. ¿Cuántas veces el pueblo escogido de Dios, a quien Dios sacó con mano fuerte de la esclavitud, cuántas veces ese pueblo lo abandonó y le dio la espalda y se metió en la idolatría y murmuró en contra de Dios? Oiga, cuántas veces ese pueblo le falló. Sin embargo, vez tras vez, ocasión tras ocasión, Dios volvía y los perdonaba y los abrazaba y los bendecía y les abría las bendiciones del cielo y los bendecía en abundancia y en gran manera y les daba aquellas tierras prometidas para que ellos vivieran y les daba la grandeza como se la dio a David y a Salomón. Incomprensible. No podemos nosotros entender muchas veces el concepto de la gracia, el gran significado. Quiero solo introducir aquí este tema aclarando una cosa: que el cielo es para los que queremos entrar. Muchas veces no es el que corre más rápido ni quien llega primero, sino quien entra. ¿Escuchó? Muchas veces no es quien corre más rápido ni quien llega primero, sino quien entra. Hay una historia, ustedes la conocen muy bien, cuando Jesús resucitó, y dice la Biblia literalmente ahí en Juan 20 del 3 al 6, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Así dice. Sin embargo, llega Pedro después de él y entra al sepulcro y vio los lienzos de Jesús ahí. La tumba estaba vacía. Entonces, no importa si corres, si llegas primero, qué tan rápido vas, lo que importa es que entremos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que importa es que entremos. Eso es lo más importante, que nosotros entremos al cielo por la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? La gracia está registrada en la Biblia casi 200 veces. La verdad, la palabra verdad, Jesús es la verdad y la vida, está registrada 300 veces. Entre las dos hay 500 veces estas palabras escritas en la Biblia. La Biblia nos enseña que la gracia es un don de Dios. Es un regalo de Dios, es algo inmerecido que nosotros no merecemos, pero que sin embargo Dios en su amor nos lo da a nosotros. ¿Sí? Es como cuando sus hijos no se portan mal y aún sin embargo usted los ama, usted los quiere y usted les da lo que necesitan. Gracia. Gracia es cuando son cosas que nosotros no podemos entender, hermano. Es difícil comprender.
Yo he hecho en algunas ocasiones algunos actos de gracia que me ponen a pensar y a meditar y digo, wow, esto no es ni siquiera una milésima de lo que es Dios en su gracia. Allí en el trabajo hay un cliente muy bueno que nos da de comer, nos da ganancia, y su defecto de ese señor es que a veces llega en la noche. Y ya en la noche o tenemos servicio aquí en la iglesia, o estamos ocupados, o ya estamos descansando en nuestras casas, y no lo queremos atender a esa hora. Pero como nos da de comer, damos la milla extra. Y mis hijos, luego algunos de mis hijos se dicen, papi, yo voy y lo atiendo. Y el otro luego me habla, papi, yo voy y lo atiendo. Y qué bueno, van y lo atienden. Y como quiera yo voy por ahí a supervisar, a checar que todo esté bien. Y les doy a mis hijos que fueron una recompensa, un billetito, a los que fueron. Pero luego llego a la casa y el corazón no me deja tranquilo, y tengo que darle también a los que no fueron. Y eso me pone a pensar a mí, es un acto de gracia tan pequeño y tan insignificante, pero es un acto de gracia. La gracia de Dios es sumamente grande, incomparable, un amor por toda la humanidad, un amor tan grande por todos nosotros, un amor tan desmedido por ti y por mí de Dios, de parte del Dios grande que tenemos, que muchas veces no lo comprendemos, no lo entendemos. Dios muestra su gracia desde el principio de la creación. Desde el momento que Dios crea el primer ser humano, Dios muestra su gracia. Dice literalmente la palabra de Dios que Dios muestra su gracia con Adán y Eva. A Adán y Eva se les prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí en el capítulo 2, versos 16 y 17, Dios le prohíbe a esas dos personas, las primeras criaturas sobre el cielo que Dios había creado. Y dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. O sea, había una sentencia si ellos desobedecían. Y desobedecieron. Comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran. Hicieron lo contrario que Dios les dijo. ¿Y qué dijo Dios? El día que lo hagan van a morir. Sin embargo, en un acto de gracia, Dios los perdonó y los puso sobre la tierra, y de ahí en adelante vinimos todos. En un acto de gracia, sin que ellos lo merecieran, Dios los perdona. Dios pudo haber cumplido lo que Él había dicho, que iban a morir. Los pudo haber eliminado y haber formado otro par de criaturas para que vinieran a esta tierra y fueran nuestros padres. Sin embargo, en un acto de gracia, Dios perdonó a Adán y Eva. Las consecuencias del pecado vinieron, pero no murieron. Un acto de gracia. Dios dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Merecían morir, habían pecado, habían desobedecido. Sin embargo, Dios muestra su gracia desde el principio de la creación. Dios muestra cuánto amor tiene por los seres que Él ha creado, cuánto amor tiene con nosotros. Pregunto esta mañana, ¿cuántas veces se ha portado mal? No levanten la mano todos. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos hecho algo indebido? Nos hemos portado mal delante de Dios. Hicimos un mal comentario, hablamos mal de nuestra propia familia, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de algún hermano en la fe. ¿Cuántas veces? Sin embargo, al día siguiente usted amanece vivo y yo también. Dios
nos perdona nuestras faltas. En su amor y en su gracia, Dios nos sigue bendiciendo. Estamos todavía respirando, estamos todavía en la iglesia, estamos todavía bendecidos. Dios sigue derramando de sus promesas sobre nosotros. Aún sin embargo, Dios sigue derramando de su gracia. La paga del pecado es muerte. Dios pudo haber hecho morir a Adán y Eva de inmediato, pero Dios los perdonó. Alguien dijo por ahí, gloria a Dios, que Dios no es como nosotros. Mi papá decía, gloria a Dios que Dios no es como yo, porque si fuera como yo ya hubiera eliminado a toda esta gente. Dios está lleno de amor por nosotros, hermano. Está lleno de amor por ti, está lleno de amor por mí, está lleno de amor por tu familia, que sin que nosotros merezcamos, Dios nos sigue amando. Dios nos sigue perdonando. Caída tras caída, hacemos una cosa mal y la volvemos a hacer y Dios nos sigue amando. Dios nos sigue amando como ese padre que ama a sus hijos, que sabe que son los hijos de sus entrañas y que los ama entrañablemente y que les perdona sus defectos y sus errores. Bien, el verso que leímos al principio, versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús venía lleno de dos cosas. Literalmente dice la palabra, lleno de gracia y de verdad. Jesús venía lleno del cielo de dos cosas, lleno de gracia y de verdad. O sea que Él venía lleno para derramar su gracia sobre nosotros, sabiendo nuestras imperfecciones, conociendo nuestras debilidades, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir la ley ni los mandamientos. Él venía del cielo ahora lleno de gracia para perdonarnos y para decirnos, no lo puedes hacer, pero yo voy a pagar tus faltas, yo voy a pagar tus defectos, yo voy a venir a esta tierra a dar mi vida por todos los pecados del ser humano. Y Jesucristo venía lleno de amor, pero literalmente dice la palabra en el verso 16, lleno de gracia y de verdad. De eso venía lleno. La gracia y la verdad entran al mundo con la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Dios muestra su gracia y su verdad justificando al hombre cuando éste no lo merece. ¿Cuántos entienden el concepto? Hemos hablado en otras ocasiones, en otra ocasión sobre este tema, el concepto de la justificación. Dios nos hace justos a nosotros cuando no somos justos. Dios te hace justo, Dios me hace justo cuando no merecemos ser justos. Esto es lo que no se puede entender, hermano. ¿Sí? Alguien decía, yo me hago bolas. Alguien decía por ahí, yo no entiendo nada. Es incomprensible que Dios nos justifique cuando no somos justos. ¿Habrá alguien justo aquí? Que levante la mano. No hay nadie. La Biblia dice que no hay nadie sobre la faz de la tierra que sea justo. Engañosos y perversos el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No hay uno justo. Sin embargo, cuando venimos a Jesucristo por la fe, el hombre es justificado. Tú crees en Dios, crees en Jesucristo y desde ese momento Dios te hace justo. Dios mira en ti a Jesús, no tus imperfecciones, no tus errores, no tus fracasos. Y el hombre es justificado por la fe. Y luego dice que el hombre cuando cree en Dios es justificado. Y la Biblia dice que todo lo que el justo pidiere, la oración del justo puede mucho, y la oración del justo sanará al enfermo. Quiere decir, hermano, que es muy importante que nosotros entendamos el concepto de la justificación. Pero
¿Cómo le hicimos para entrar a la justificación? ¿Cómo es que usted y yo hemos sido ahora justos ante los ojos de Dios? Bien, alguien que es justo pagó el precio de nuestros errores para hacernos a nosotros justos. ¿No le da gloria a Dios esta mañana? Dios justifica al hombre cuando éste no lo merece, cuando usted y yo no merecíamos. Un acto de gracia, hermanos. La justificación es un acto de gracia. Y usted va a encontrar esto en todo el Nuevo Testamento después de que Jesucristo vino a esta tierra. Usted va a encontrar esa palabra por todos lados. El apóstol Pablo hablándola, Jesús hablándola, los apóstoles hablando. Dice el libro de Romanos capítulo 3, 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia. O sea que usted y yo entramos a la justificación por medio de la fe y por medio de la gracia de Dios. Usted y yo somos justificados. ¿Sí? Usted puede creer que el presidente Trump le va a mandar un cheque de $5,000, pero eso no es fe. Alguien le dijo que se lo iba a mandar y usted lo está creyendo. Ese acto no lo justifica a usted. Usted cree en Dios y Dios lo justifica. Mire qué incomprensible es esto de la gracia, hermano. Qué difícil a veces es de entender ese gran amor de Dios por nosotros. Mire qué interesante es conocer bien este concepto de la gracia. Usted cree, usted tiene fe, usted es justificado y la justificación viene por la gracia de Dios. Dios lo justifica a usted. Gloria a Dios por ese Dios que me justifica por medio de su gracia. Dice literalmente, siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justificación es un acto de gracia de Dios. Dios en su gracia, Dios en su amor, Dios en su misericordia me justifica cuando yo creo. Qué importante, hermano, que usted crea en ese Dios invisible que no vemos, en ese Jesucristo que vino a esta tierra que usted y yo nunca miramos, pero que sabemos que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Qué importante es tener fe, qué importante es creer, porque la fe nos mete a la gracia y la gracia nos mete al favor de Dios. Cuando el hombre es justificado, viene a tener paz con Dios. El hombre que no está justificado, que no cree en Dios, no tiene paz con Dios. Está bajo juicio, está bajo condenación. Pero el hombre se justifica, como dice el apóstol Pablo, por su fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He dicho muchas veces, sacamos a Jesús de la escena y esto es puro palabrerío. Jesucristo es la esencia de nuestra fe, de nuestra creencia. Jesucristo lo hace todo. Por Él se hizo el universo, para Él se hizo el universo, por Él estamos aquí, por Él vamos a entrar al cielo, por Él, todo es por Él. Y es por la fe en Jesucristo que nosotros entramos al cielo. No hay otra manera, no hay otra forma. No podemos entrar al cielo de otra forma más que por medio de Jesucristo. Y justificados por medio de Jesús, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el medio, hermano. No hay otra forma, no hay otra manera. Él es el conducto, Él es el canal, es el camino, es el puente. Por Él entramos al cielo. No hay otra forma, hermano. No importa cuántas cosas buenas usted haga, no importa cuántas obras buenas usted haga, no podemos entrar con obras al cielo. Entramos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de nuestro Dios. Las puertas del cielo se abren y nosotros entramos a ese cielo maravilloso, porque
Jesús por su gracia nos hace posible la entrada a ese cielo hermoso. Así es que si usted estaba pensando, no, yo he sido bastante bueno, yo soy muy fiel en la iglesia, yo hago todo lo que Dios me dice, yo desde la mañana estoy orando hasta que termine el día, y a una medianoche sueño con Dios. Oiga, usted puede enumerar todas las cosas buenas que usted tenga y no van a llegar ni a los 10 puntos. Se necesita la gracia. Se necesita tener la gracia de Dios. Es la única forma. Y Jesús es el puente, Jesús es el camino, Jesús es la conexión, Jesús es la única forma de que nosotros entremos a ese cielo. No hay otra forma, hermano. La religión no te lleva al cielo. Lo que traes colgado o lo que traen colgado allá afuera la gente no te lleva al cielo. Lo que está colgado en la pared no te lleva al cielo. La tradición no te lleva al cielo. La religión, lo que la gente dice no te lleva al cielo. El único que te lleva al cielo es Jesús con su gracia. Es lo único. Jesús es el puente, el camino, la verdad, es la vida. El hombre no puede llegar a Dios a menos que sea por Jesús. Y dice la palabra del Señor en el verso 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nunca se le ocurra pedirle a Dios en oración, hincado, algo, diciéndole a Dios, mira lo bueno que soy. Esas oraciones no van a cruzar el cielo. Señor, en tu gracia me acerco confiadamente a tu trono, sabiendo que tú socorres, Señor, al necesitado. Señor, sabiendo que tú en tu gracia me perdonas, que en tu gracia me bendice, que en tu gracia me abres las puertas, que en tus gracias, Señor, me dan la salud. Oiga, entramos a ese lugar santo del Señor, a ese lugar santísimo, pensando solamente en la gracia de Dios. Usted no hizo nada, yo no hice nada, Jesucristo lo hizo todo, cargando en aquella cruz el pecado de todos nosotros y abriéndonos a nosotros, no solamente el velo que nos impedía acercarnos a Él, sino abriéndonos también del cielo que Dios ha preparado para nosotros por medio de su gracia. Dele gloria a Dios esta mañana, porque el Dios de toda gracia nos ha dado a la iglesia, al pueblo, a los creyentes, a los cristianos, de su gracia. Después de ser justificados por medio de la fe, tenemos entrada por esa misma fe a la gracia. Y el apóstol dice, en la cual estamos firmes. Usted piense en esa gracia que está con usted, ese favor inmerecido de Dios, que no le da lo que merece, sino que le da de su gracia y su misericordia, de sus favores. Luego viene el acto del perdón, que también es por gracia. ¿Por qué tiene Dios que perdonarme? Él no está obligado a perdonarme. Si yo fallé, usted le falla a la justicia y vienen por usted. Un carrito con una cosita arriba, una lucecita, viene por usted. Usted le falla a la justicia, usted le falla aquí a las leyes terrenales y lo ponen ahí detrás de un lugarcito ahí pequeño, detrás de unas rejas. Sin embargo, Dios, le fallamos a Dios y Dios nos perdona. Ese es un acto también de gracia, hermano. ¿Sí? Su hijo cometió un grave error, una falta grave en su familia, y usted lo perdona. Usted no le habla a la policía, usted no quiere que esté en la cárcel. Ese hijo recibe el favor de usted, recibe la gracia de usted como padre. Cuánto más nuestro Padre, hermanos, que se complace en bendecirnos y se complace en perdonarnos. El perdón es un acto de gracia. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De qué venía lleno Jesús? De gracia y de verdad. Y dice la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego Dios nos ofrece a nosotros, a los creyentes, la salvación. ¿Con qué podemos nosotros comprar la salvación?
Ni el hombre más rico de la tierra, hermano, más rico del planeta, tiene el dinero suficiente para comprar la salvación. La salvación se compró a precio de sangre, no a precio de dinero. La sangre de Jesucristo fue derramada en una cruz para que usted y yo tuviésemos la salvación, fuésemos perdonados de nuestras faltas, fuésemos justificados y por la fe entremos por gracia un día al cielo. Dale gloria a Dios, porque no es lo que el hombre puede tener para conquistar lo que es la salvación. La salvación no se compra, la salvación es gratis. Es un acto de gracia. Dios miró que para el hombre era imposible lograr la salvación. Dios miró que en el corazón del hombre no había la capacidad para que él lograra por sí mismo la salvación. Y Él envía a Jesucristo, nuestro Dios envía a su Hijo a esta tierra a morir por nuestros pecados, para que por medio de Jesucristo nosotros obtengamos la salvación. No había otra forma. No había otra manera. Es un acto de gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escribe Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea que la salvación es por gracia. Amén. O sea que la salvación es gratis. La salvación es un regalo. Algo que nosotros no merecíamos. Y gracias a Dios que vino Jesucristo. Dele gracias a Dios porque vino Jesucristo, hermano. Porque usted y yo no estábamos en la lista. Gracias a Dios que vino Jesucristo, porque usted y yo no estábamos en la lista. En la lista estaba el pueblo hebreo, el pueblo judío, el pueblo de Dios, pero no estábamos nosotros. Los gentiles no estábamos en la lista. Gracias a Dios que Jesucristo vino a esta tierra lleno de gracia y de verdad para aquellos que creamos en Él y recibamos de Él esa gracia, ese favor inmerecido, como lo es la salvación. Ese es lo fuerte del Señor. La salvación merece un aplauso más grande que ese todavía. La salvación del ser humano solamente se logra por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de la vida eterna, hermanos? No solamente nos salva del juicio, sino que Dios nos abre las puertas del cielo. Miren, esto no se puede entender, hermano. Es difícil. Usted y yo somos pecadores. Jesucristo nos perdona. Ya con eso es bastante. El juicio de Dios no viene sobre nosotros. Dios derrama de su gracia sobre usted y sobre mí. Y aún todavía, aparte de eso, Dios nos abre el cielo para que vivamos una vida eterna en el cielo. Oiga, eso es bastante grande como para poderlo nosotros digerir con nuestra mente tan chiquita que tenemos. La salvación, la vida eterna, el perdón, un acto de gracia y de verdad. Dice también en la palabra de Dios, hablándonos a través de Tito, capítulo 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La vida eterna es otro regalo de Dios, otra manifestación del gran amor de Dios, mostrando su gracia sobre nosotros. Oiga, una cosa es que nos perdone y otra cosa es que nos abran el cielo para vivir una eternidad con Dios. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele gloria a Dios esta mañana, porque esto es demasiado grande. Y la mejor noticia que pudiéramos nosotros publicar esta mañana es que la gracia es para todos. No importa de dónde vengas, qué color tengas, cuánto dinero tengas, qué profesión tengas, no importa qué lengua hables. La gracia es para todos, sin excepción.
¿Seré yo candidato? Sí, usted y yo somos candidatos. Juan 1, 16 y 17 dice, porque de su plenitud tomamos todos, diga todos. Y gracia sobre gracia. Oiga, si no es suficiente gracia, póngale gracia arriba de la gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso le decía, usted saca a Jesucristo del mapa y no hay nada. Es pura palabrería, es pura tontería. Pero usted tiene a Jesús en el centro y usted va a encontrar que Él es la gracia de todas las cosas. Todas las cosas, dice el libro de Colosenses, por Él subsisten, fueron creadas por Él y para Él. En Él está toda la creación. Óigame, gracias a Dios porque Jesús vino a esta tierra. Ahora usted y yo, nuestra familia, la iglesia, los que creen en Jesús, tenemos esperanza de que un día por esa gracia estaremos en el cielo toda una eternidad. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, pero Dios, capítulo 2, del 4 al 8, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia, por gracia, por gracia. No me vaya usted a decir que porque somos muy buenos. Es por gracia. Es por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el verso 8 del capítulo 2 de Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Aleluya! O sea que esta mañana reciba ese regalo, abrace esa gracia, tome esa gracia de Dios. Como dije al principio, lo he estado repitiendo, es muy difícil entender esto de la gracia. Es un acto fuera de lo normal, incomprensible. Es un acto que sale del mismo corazón de Dios, dándonos lo que no merecemos como si lo mereciéramos. Es como si su hijo se porta mal y usted lo sube al carro y lo lleva a comprar un helado. La esposa le va a decir, oye, ¿qué hiciste? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Yo no me acuerdo que mi padre me premiara a mí cuando yo me portaba mal. Él me decía, híncate ahí. Traía siempre aquí colgado un chicotito que le llaman la cuarta, y con ese nos daba las galletitas. Pero no me acuerdo que mi padre, cuando yo me portara mal, me llevara a comprar una paleta, un helado, un refresco, un pan. Yo no me acuerdo de eso. ¿Usted sí? Pues Dios es lo que hace con nosotros. Nos portamos mal, nos perdona, nos justifica y nos da un regalo, un presente, nos da de su gracia. Sin que nosotros merezcamos, Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Vamos a ir al libro de Mateo, hermanos, capítulo 20. Evangelio según San Mateo. Ahí hay algo que quizá usted y yo nunca vamos a entender tampoco. Pero esto, usted recíbalo por fe. Porque la gracia se recibe por fe, hermano. Recíbalo por fe. Si Dios dice, yo lo creo. Si Dios dice que Él me perdona, yo lo creo. Si Dios dice que Dios me justifica, yo lo creo. Si Dios me dice que Él me da la salvación y que es gratis, yo lo creo. Si Dios me abre las puertas del cielo, si creo en Jesús, yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Dice aquí literalmente esta historia: porque el reino de los cielos, capítulo 20 de Mateo, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña.
Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, y vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Esta historia yo la he leído muchas veces, a lo mejor usted también, pero es una historia que para nosotros no tiene sentido, porque inmediatamente nos vamos a la lógica. Mire esta historia detenidamente, analicemos, hagamos una exégesis de eso. El reino de los cielos es semejante, o sea que así es el reino, hermano. ¿Está escuchando? No está diciendo que así es la tierra, está diciendo que así es el reino de Dios. Así como esto, como esta historia, como esta ilustración, así es el reino. Así es allá arriba. Por eso le conté la historia del principio de aquel hombre que llegó al cielo. Es diferente. Noten ustedes que los obreros no salieron a buscar trabajo. Este hombre que representa el reino de los cielos salió a buscar. Este es un acto de gracia. El que Dios lo busque a usted, hermano, es un acto de gracia. El verso 2 dice: hay un contrato, hay un convenio con los trabajadores por un denario. Ese es el sueldo de un día, una jornada, 12 horas. ¿Sí? Bendigo a todos los que trabajan mediodía. ¿Cuántos trabajan mediodía? Los bendigo. Mediodía son 12 horas, acuérdense. Ese era el jornal. Desde la hora 0 hasta la tarde. Desde la hora sexta hasta la hora de las 6 de la tarde. Eran 12 horas. El jornal era un denario. Dice aquí que hay un contrato, los envía a su viña a trabajar por un denario. Entendemos que aquí comienzan a las 6 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. Luego salió otra vez a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Estos estaban en la plaza desocupados y los contrató y les dijo: les voy a pagar lo que es justo. Fíjese, póngale mucha atención a estas palabras. Les voy a pagar lo que es justo. En el verso 5 dice: salió una vez más a la hora sexta, que es el mediodía, y a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Aquí es obvio, hermano, que estos trabajadores iban a trabajar muchas menos horas que nosotros. A los que contrató a las 6 de la mañana iban a trabajar 12 horas. A los que contrató a las 9 de la mañana iban a trabajar solamente 9 horas. A los que contrató a las 12 del mediodía iban solamente a trabajar mediodía, o sea, no mediodía sino 6 horas. A los que contrató a las 3 de la tarde iban a trabajar solamente 3 horas. Pero fíjense que salió también a las 5 de la tarde, faltando 1 hora para salir, para que tocara el timbre, y contrató a otros. Dice más adelante: y a las 3 de la tarde estos llegaron a la hora del último break o al descanso, y contrató a esos obreros para que fueran a terminar su jornada a la viña. Pero en el verso 6 dice: otra vez
a las 5 de la tarde, ya casi al final de la jornada, fueron otros contratados. Y aquí vemos a estos hombres llegar a casi una hora antes de salir. Como quien dice, ya estaban preparando los otros sus cosas para irse, y llegan estos a trabajar una hora. El dueño de la viña le dice al mayordomo: ven, vamos a hacer cuenta con los obreros que trabajaron en la viña hoy. Y vamos a comenzar con el último. ¿Cuál fue el último, hermanos? ¿Cuántas horas trabajó el último? Una hora. El que trabajó el último trabajador, los últimos que contrataron a la hora 1:10, o sea, a las 5 de la tarde, por una hora de trabajo, dice Jesús que Él les pagaría lo que es justo. Le pregunto a usted, ¿es eso justo? Aleluya, sí, Señor. Aquí es donde nos hacemos bolas. ¿Cómo es que el dueño de la viña le dice a aquellos que van a trabajar una hora, les voy a pagar lo que es justo, y les da un denario? El denario era el salario de todo el día, de toda la jornada de 12 horas. Dice, llama al mayordomo, el dueño de la viña, y dice, comienza a pagarles a los obreros, comenzando con el último que contratamos, el que trabajó una hora. Le da un denario. Al que trabajó 9 horas, también le dijo, ve a trabajar a mi viña y yo te voy a pagar lo que es justo. Al que trabajó 3 horas, recibió un denario. ¿Era eso también justo? Usted y yo vamos a decir que no. Si usted está pensando de acuerdo a la tierra, vamos a decir que no es justo. Pero si usted está pensando de acuerdo al cielo, de acuerdo a la gracia de Dios, eso para Dios es justo. ¿Entiende esto? ¿Entiende esto? Dele la gloria a Dios, mi hermano, porque esto es tan incomprensible, pero así es el reino. La Biblia comienza diciendo el verso primero del capítulo 20 de Mateo, que así es el reino de Dios, así, como esta ilustración. Luego va con el que trabajó, con el que contrató a la hora sexta, a las 12 del mediodía, trabajó solamente 6 horas, y le dice al mayordomo, págale un denario. ¿Es justo? No es justo. Si nosotros tuviéramos un patrón como ese, diríamos, este patrón está deschavetado, está loco, no sabe lo que hace. ¿Sí? No es justo. Después va con el que contrató a las 9 de la mañana, ¿sí? A la hora tercera, y dice, págale también un denario. Oiga, después cuando va a llegar al que contrató a las 6 de la mañana, al principio de la jornada, él está esperando mucho más que un denario. Pero llega y el dueño de la viña le dice, aquí está tu denario. ¿Cómo? Eso no es posible. Para nosotros no puede ser así eso. ¿Cómo es que aquel que trabajó 1 hora le das un denario? Aquel que trabajó 3 horas le das un denario. Aquel que trabajó 6 horas le das un denario. ¿Cómo es que aquel que trabajó 9 horas le das un denario? ¿Cómo es que yo que trabajé todo el día me vas a dar un denario? Esa es la mente de nosotros, mi hermano, pero no en la mente de Dios. En la mente de Dios, usted y yo, hermano, recibimos el pago justo de Dios por la gracia. Eso es gracia. Recibir algo que no merecemos. Yo como patrón de una compañía o de una empresa, le digo a mi hijo, ¿cuántas horas trabajó? No, pues nada más trabajó 32 horas, págale 32. Eso es justicia para nosotros los hombres aquí en la tierra. Trabajó nada más un día, 8 horas, págale 8 horas. Trabajó 20 horas, págale 20 horas. ¿Cuántas horas le pagan en su trabajo, hermano? ¿Trabaja 5 horas y le pagan 40? ¿Verdad que no? Usted trabaja 8 horas, le pagan 8 horas. No espere que le paguen más, porque eso es la justicia terrenal. Pero en el reino de los cielos no es así.
En el reino de los cielos es completamente diferente. La mente de Dios, la matemática de Dios es completamente diferente a la mente de nosotros. En la mente de Dios pasa el amor y la gracia que Él tiene por nosotros y nos da a nosotros lo que no merecemos, como lo hizo el dueño de la viña con aquel que trabajó solamente una hora. Lo que no merecía se lo dio. No merecía un denario. ¿Sabe cuánto merecía ese hombre? 8 centavos del denario. Sin embargo, aquel dueño de la viña le da un denario. O sea, le paga algo en gracia. Le da algo que no merece. Oiga, ¿cuánto le gustaría trabajar con un patrón así? Que trabajes poquito y te pague bien. Mire, hermano, también paga Jesús que un hombre que fue malo toda su vida, fue ladrón, asesino, maloso, hizo todo lo malo, lo llevaron a pagar sus culpas y lo colgaron en una cruz, lo pusieron al lado de Jesús. Fue malo toda su vida, fue malhechor, infringió las leyes de la sociedad, le falló a la gente, hizo lo indebido, hizo lo malo, lo prohibido, y por causa de su conducta lo crucifican, lo ponen al lado de Jesús, y había otro al otro lado. Sin embargo, uno de ellos, cuando vio la condición de Jesús, de un hombre inocente muriendo en una cruz, él pensó: este no tiene culpa, ¿qué está haciendo ahí? Y por haber creído en Jesús, Jesús le dice estas palabras: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! Toda su vida fue malo, pero por un momento de arrepentimiento entró en la gracia de Dios, entró en el amor de Dios, entró en la misericordia de Dios. Y usted va a pensar: óigame, eso no está bien, yo he sido cristiano toda la vida, ¿cómo es que este fue malo toda la vida? Y por un momento él se arrepiente y entra al cielo. Eso es la gracia, mi hermano, eso es la gracia de Dios, eso es el favor de Dios, eso es lo que Dios hace con nosotros. El reino de Dios así es, no es por obras. Qué tremendo esto, hermano. Lo puede leer 20 veces, 50 veces. Mi esposa leyó los Salmos 150 veces. Puede leer la Biblia 150 veces y no le va a entrar esto, porque esto es muy difícil de entender. Pero le digo una cosa: así es Dios. Así es el Dios que nosotros tenemos. Así es el que nos salvó. Así es Jesús, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y sabes una cosa, Dios quiere que estemos en esa gracia. Dios quiere que tú y yo caminemos en esa gracia. Dios quiere que tú entiendas ese concepto de la gracia, de ese favor inmerecido, y que entres y camines todos los días en esa gracia de Dios. Dios quiere que tú y yo caminemos en esa gracia. Pero esa gracia, hermano, es fácil que usted no la reciba. Número uno, cuando usted no cree. Usted no cree, usted no recibe. Y hay otras formas de que usted puede perder la gracia. El escritor de Hebreos nos dice que no perdamos esa gracia. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por aquella muchos se han contaminado. Cuántas personas amargadas que no han podido perdonar, que no han podido soltar, que no han podido hacer lo que Jesús hizo, que no han podido entrar en la gracia. Hermano, si usted entró a la gracia, dé de gracia también. Usted tenga esa gracia de Dios en su corazón para repartir de gracia recibiste, de gracia dale al otro también. Alguien te ofendió, perdónalo. No dejes que crezcan en tu corazón raíces de amargura que estorben a esa gracia de Dios. Finalmente, Dios nos hace una invitación a todos.
No vengas al altar con méritos porque te portaste bien, porque sacaste buenas calificaciones con Dios, porque tienes muchos puntos buenos con Dios. Ven al altar de Dios confiadamente a un trono que está lleno de gracia y de verdad. Siempre que vengamos al altar, que le pidamos a Dios, vengamos en un acto de gracia, hermano, pidiéndole a Dios su favor, su misericordia, su amor, que Dios nos cobije con esa gracia y con ese amor, y que no nos dé a nosotros lo que merecemos, sino que nos dé de acuerdo a su gracia. Porque si Dios nos da conforme a lo que merecemos, hermano, entonces ya no es gracia. Y el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 15, que nada nos estorbe, que nada nos contamine, que estemos libres. Pero también nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Quiere decir, hermano, que la historia que Jesús contó de este dueño de la viña es una historia real. Así es Dios. El trono de la gracia de Dios, el trono de la gracia de Dios, el trono de Dios está lleno de gracia para darnos a nosotros no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Cuando le dan gloria a Dios, para darnos a nosotros no lo que merecemos, sino lo que no merecemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Póngase de pie esta mañana. Si usted está pensando que la gracia de Dios se compra como lo hacen muchos, hay gente que hace cosas para agradar a Dios, hace obras para agradar a Dios. Cuando estaba pequeño, había en mi ciudad pequeña un club que se llamaba el Club de Leones. Mucha gente hacía obras de caridad para ganarse el favor de Dios. Mi hermano, el favor de Dios no se gana, no se compra, no se vende. El favor de Dios es gratis, es gracia. El amor de Dios es tan grande por nosotros que en su gracia Él nos favorece, dándonos a nosotros en su gracia todas las cosas que tenemos. Me voy a morir preguntándome por qué eres tan bueno, Dios. Preguntándome a mí mismo, ¿por qué es tanta la misericordia y el amor de Dios sobre nosotros? ¿Por qué Dios nos ama tanto siendo nosotros tan imperfectos? ¿Por qué Dios me ama tanto sabiendo que le fallo tanto, que soy pecador, que soy como los demás, que le fallo muchas veces? ¿Por qué Dios me ama de esa manera? Porque Dios todo lo que nos da en su gracia. Por eso el himnólogo dice: me ha dado todo en su gracia, me ha dado todo en su amor. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todas las bendiciones que tú y yo tenemos, la salud que tenemos, las fuerzas que tenemos, todo es gracia. Todo es gracia. Usted no se va a llevar los títulos que tiene ahí en su pared de reconocimiento, que usted terminó una carrera, que usted se graduó de esto. Usted no se va a llevar nada de eso al cielo. Eso en el cielo no cuenta. Allá cuenta la pura gracia de Jesucristo, la pura gracia del Hijo de Dios, la pura gracia de aquel que vino a esta tierra lleno de gracia y de verdad. Eso será lo que nos abrirá las puertas del cielo. Los invito esta mañana a venir al trono, a un trono que no está lleno de flores como usted lo mira, sino lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia. Un trono al cual Dios nos invita y nos dice: acércate. O sea, no permanezcas lejos, indiferente. No, sé sensible a la voz de Dios, sé sensible a la palabra de Dios. Ven al trono de la gracia. Aquí Dios nos da el socorro, aquí Dios nos da la ayuda, aquí Dios nos favorece, aquí Dios nos da lo que nosotros no merecemos, aquí Dios extiende su mano para darnos a nosotros lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú quieres. Dios lo hace posible.
cuando creemos. Todo esto es por medio de la fe. Recibimos de Dios porque Dios es bueno. Recibimos de Jesús porque está lleno de gracia. Recibimos de sus favores y su misericordia porque Dios nos ama. Dios no hace un cuestionario ni mira tus calificaciones. Dios mira tu corazón. ¿Cuánto amor hay para Jesús? ¿Cuánto le crees a Dios? En su gracia y en su misericordia, Dios te quiere dar lo que tú no mereces. Dios nos quiere dar a todos en este trono de gracia los deseos del corazón tuyos. Por eso esta mañana yo confieso, por la fe, creyendo que esa gracia se derrama abundantemente en aquellos que creen, aquellos que tienen fe, aquellos que saben que cuando se acercan a ese trono de la gracia, Dios los va a escuchar y Dios los va a bendecir y Dios va a enviar bendición de lo alto, aun cuando nosotros le hemos fallado a Dios, pero le hemos pedido perdón y nos acercamos a esa gracia y Dios nos da de su gracia. Mientras adoramos al Señor, acérquese al trono de la gracia. Ahí hay socorro. Acerquémonos a Él. Vengamos a Él. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere socorrernos. Él quiere ayudarnos. Él quiere extender su mano sobre nosotros. Pero acerquémonos a su gracia. Tu invitación, sabiendo, Señor, que en ti hay ayuda, en ti hay socorro, en ti hay bendición. Cielo por mí, su amor es un huracán, yo árbol soy, doblándome bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Y oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama.
ese amor que no entendemos, Señor. Por esa gracia que es difícil de comprender, Señor. Pero así es tu reino. Así es el cielo, Señor. Así es tu gran misericordia. Así es tu gran amor por nosotros, Señor. Te damos gracias de esta mañana, oh Dios. Bendecimos tu santo nombre. Mi corazón, Señor, está lleno de gratitud. Gracias por ser así, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios de esta mañana, mi hermano. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Él nos ama. Todo lo que te puedo decir esta mañana es que Él te ama. Todo lo que debo decir, Señor, es que te amamos nosotros también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Más de lo que merecemos, Señor. Nos has dado, Señor, todo lo bueno que tenemos ha venido de ti, Señor. Nos has dado tanto en tu gracia, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántos han recibido esto, hermano? Que nunca se le olvide esto, mi hermano. Que allá arriba no es como aquí. Que nunca se nos olvide que allá no es como aquí. Allá es por gracia. Allá es por gracia. Si no, no lo hacemos, hermano. No importa cuán santo sea usted, no lo hacemos. Es por gracia. Es por ese amor de Dios inmerecido, ese amor incomprensible, eso que no se puede entender. Es por eso que entramos nosotros a un cielo. Por gracia, por gracia, por gracia. Gracias, Señor.